Sí les comenté que la terminología estaba cambiando, que no sabíamos si llamarle, estábamos, pues en México no sabemos ni se ha posicionado nadie en si lesiones por presión o úlceras por presión. Le preguntas a alguien y dice, ay no, yo estoy en contra. Le preguntas a otro y dice, no, pues nosotros la guía de práctica clínica. Y la guía de práctica clínica dice que úlceras por presión. Pero yo les traje el documento más reciente. Actualmente las úlceras por presión o la prevención de las úlceras por presión, ahí voy a cambiar los términos, se considera un derecho universal. La prevención no es opcional, no es si quieres, si puedes, es derecho universal, es un derecho como a la vida, un derecho como a la educación, a la alimentación. Le están dando mucho auge a esta situación porque está muy relacionada con calidad en la atención en los pacientes. En el 2011 se hizo una declaración de Río de Janeiro donde participó la Secretaría de Salud, aquí está, con varias organizaciones mundiales y se hizo el compromiso en México de que se tenía que aplicar esta declaración. Y en esa declaración pues trae muchas cosas, que es un grave problema, que causa millones son millones de personas que están afectadas y causa deterioro en su calidad de vida, en su salud. Incluso hay movimientos internacionales de artistas que dicen que levantes la sábana, que explores tu paciente, que voltees a tu paciente. Movimientos que buscan mucho generar conciencia para este problema. Trae un elevado costo, severas implicaciones éticas y legales, porque el paciente no va a entender que tenía 1000 factores para desarrollar una úlcera por presión. Él lo quiere íntegro como lo metió, a pesar de que ya tuvo todas las fallas habidas y por haber en órganos y sistemas. Él quiere a su paciente íntegro de la piel. Entonces esto va conllevando al paso del tiempo pues que tengamos más demandas. El conocimiento actual ha demostrado que es posible evitar casi la totalidad de estas lesiones. En el 5% que no se pueden evitar, pues son el problema que te genera y ante el cual tienes que estar preparado. El 95% se puede evitar, no deberíamos de tener tantas, también es cierto. Es un evento adverso, en su mayoría el 95% no debería de pasar. En esta declaración se promovieron firmes y decisivas políticas orientadas a la prevención. Se dijo también que tendrían que tenerse un acceso universal y equitativo para todos los insumos que sean necesarios para prevenirlas y tratarlas, que no es verdad, pues todavía no ha llegado esa parte aquí. Y muy importante aquí de esta declaración te dice que tienes que tener criterios de calidad y evidencia científica para tratar las lesiones por presión, que no puedes tú hacer juicios de valor en cuanto a que si tiene o no tiene el familiar. Tú tienes que garantizarle los mejores insumos de acuerdo a la evidencia científica. O sea, no se vale que bueno, pues lo que tengo es aquí un apósito, es lo que le voy a poner. O sea, tienes que buscar la manera de que el mejor apósito que libere la presión sea el que le apliques a la paciente. Esto pues es lo que dice la declaración. Buscaba también crear y mejorar la formación básica y posbásica de los profesionales de la ciencia de la salud enfocados a estas situaciones, que todos sepamos qué son, cómo se deben de tratar, y promover la creación de unidades especializadas para la atención de estas personas, y así como surgieron las clínicas de heridas, como buscando la atención personalizada de úlceras por presión, y ya se fueron sumando más diagnósticos para el tratamiento ahí. Y entonces ahí dijeron pues que se tenía que fortalecer el liderazgo de enfermería en el cuidado de estas personas por ser los profesionales que tienen la formación más idónea y la posición en los sistemas sanitarios más adecuados, y esto se refiere a pues que a lo mejor somos las que estamos más en comunicación con todo lo que gira alrededor de un hospital, y estas que la nutrióloga, que esto, que el otro. Entonces ellos buscaron posicionar y por eso pusieron como líderes de clínicas de heridas a enfermería, buscando que ellas como que fueran el líder de esos equipos, pero en ese momento pues nada más se buscaba o se trataba lesiones por presión.
Entonces, el artículo de del Panel Consultivo Nacional de Úlceras por Presión, la NEPUAP, este panel consultivo es estadounidense. Entonces dice que él sirve como voz autorizada para mejorar los resultados de los pacientes en la prevención y tratamiento de lesiones a través de políticas públicas, educación e investigación. Y ellos generan este conocimiento y pues muchos copian o están en sintonía con ese panel, y lo que ellos dicen pues lo empiezan a aplicar. En cuestión de heridas y de organizaciones y de paneles y de comités, hay mucha pelea, así como en chiquito, en grande, que la SILAOE no se lleva con ley, que el doctor José Contreras no se lleva así, de verdad, es un mundo completamente separado, y a veces esto tiene que ver mucho con que si lo dijo la NEPUA y yo soy la GNAUPP, la de europea, no, eso no aplica. Tú aplica lo que dice entonces vuelve una confusión por muchos intereses, quizá, no sé, pero esto confunde a todo, y entonces mucho del trasfondo. Incluso ellos, los mismos maestros te los dicen, es que ellos dicen esto y esto no, por esto y por esto y por esto, y no hay un punto de acuerdo. Ellos hicieron esta publicación el 13 de abril de 2016, es reciente, y ellos nos justifican y anuncian el cambio de la terminología de úlcera por presión a lesión por presión, y actualiza las etapas. Antes se llamaban categorías, ahora son etapas, y antes se llamaban úlceras por presión y ahora lesiones. La justificación que tienen es el que le llames úlcera a algo que no está abierto, porque hay lesiones o úlceras, ahorita la vamos a ver en la clasificación, que no está abierta la piel y ya le decías úlcera estadio 1. Esa es una de las partes que ellos justifican, y la otra es que el aspecto legal, que desde el paciente que escucha úlcera ya lo ve grande, ya lo imagina grande, a diferencia que si le dices lesión, no sabes si es grande, chica, y quizá lesión diga, bueno, pues es chiquita por el nombre. Entonces, por esas dos partes ellos los justificaron el cambio y sumaron más categorizaciones. Entonces, el concepto de lesiones por presión es un daño localizado en la piel, puede ser que no esté abierta, y puede ser que esté abierta y nos abarque tejidos blandos subyacentes, puede ser que vaya por capitas hasta llegarnos al hueso, y que generalmente está sobre una prominencia ósea. Para el diagnóstico pues te tienes que fijar bien en esas partes, que esté sobre prominencia ósea o relacionado a un dispositivo médico, eso también es nuevo. La lesión por presión que te hace por una sonda vesical, por un oxímetro, entra aquí dentro de esta clasificación. Le tienes que llamar lesión por presión, puntas nasales, ¿sí? Y la lesión puede presentarse como una piel intacta o una úlcera abierta que puede ser dolorosa. Las causas: presión intensa prolongada o presión en combinación con cizalla. Puede ser ambas partes. Antes, en el término anterior, decía presión, cizalla y fricción. Ahora fricción lo sacan y nos dan un manual completo de fricción con su categorización y su tratamiento diferente. Nos dan otro manual por humedad y se queda aquí nada más presión y cizalla. Pueden ser combinadas de las dos. Y tiene que ser prolongada esa presión. Entonces, en el concepto de lesiones por presión no puede caber el término fricción, tiene que ser a fuerzas, presión sostenida. Y pues la tolerancia a los tejidos blandos para la presión pues tiene también, o se ve afectada por otras situaciones: microclima, nutrición, perfusión, comorbilidades, estado del tejido blando. Aquí el microclima se refiere a la temperatura y humedad de la zona donde se creó la lesión. Entonces vimos la presión, que es el efecto sándwich, en donde el hueso y el colchón quizá, o la superficie dura, puede ser la silla, puede ser el colchón, puede ser el caso de la férula. Pueden ser muchas situaciones que te estén generando que el tejido que está entre esas dos partes o en esos dos planos duros
se quede sufriendo, pierda perfusión y termine isquémico. O puede ser la cizalla. La cizalla es una fuerza profunda y que se da sobre como una fuerza tangencial de los tejidos que están sometidos a presión. Es como crear un efecto de torsión. Tienen la presión, pero aparte el tejido se va deslizando de forma tangencial y la presión más ese deslizamiento van haciendo la cizalla. La etiopatogenia, pues la presión ejercida y mantenida entre dos planos duros y la tolerancia de los tejidos a estos. Tenemos por un lado un plano duro y por otro prominencias óseas, o pueden ser sillas, camas, calzado u otros objetos. Ambos efectos te van creando la disminución en la perfusión. Kosiak en 1958 él comprobó que una presión externa de 70 milímetros de mercurio que se mantenía por 2 horas podría provocar lesiones isquémicas en todos los tejidos. Tenemos la perfusión normal de un capilar arterial y de un capilar venoso, va de 12 a 32. Todo este aumento de presiones y sobre todo relacionados con el tiempo que está la presión sostenida es lo que nos va a generar la lesión por presión y puede ser como este efecto. También Kosiak demostró que estas situaciones, si tú aumentas la presión, por ejemplo, la cama de quirófano, no sé la presión que tenga, pero es completa, o la presión que genere, pero es completamente lo más duro a lo mejor que podemos tener en un hospital. ¿Mande? Ajá, que ya tienen el colchón todo desgastado. Entonces, esa presión que tenemos aumentada, pero la tienes poco tiempo, quizá media hora, pero en una superficie muy dura, igual a úlcera. Por otro lado, tienes una presión disminuida, quizá tengas una superficie, un colchón un poquito más acolchonado, pero lo dejas en la misma posición 7 horas, igual a úlcera. Entonces esta presión mantenida durante 2 horas podía ocluir el flujo sanguíneo y generar hipoxia. Y así la etiopatogenia. Tenemos primero una isquemia local en donde lo primero que vamos a ver es una zona eritematosa. Clínicamente vamos a ver una zona eritematosa en donde dentro vamos a tener que los capilares ya empiezan a aumentar la permeabilidad para un poquito compensar la situación. Posterior tenemos que los vasos empiezan a abrir, extravasaciones de líquidos, se empieza a inflamar y ya en lugar de ver el eritema ahora vemos también el tejido crecido en volumen y podemos tener una hiperemia reactiva o un eritema cutáneo. Sucede una trombosis venosa, alteraciones degenerativas y por último pues la necrosis del tejido o ulceración, que se abra la piel. Pueden ser ambas situaciones. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Pues los de un paciente, aquí ahora sí que están de un paciente grave, enfermedades concomitantes, alteraciones sensitivas, que el paciente no sienta, no te diga, no tolere, esté sedado, con analgesia, o puede ser que esté encefalópata, alteraciones motoras, lesiones medulares, síndromes de inmovilidad, alteraciones de la circulación periférica. Todo esto te va generando. El mismo paciente que decíamos con índice de tobillos, brazos alterados, alteraciones nutricionales, tanto el estado de delgadez como el estado de obesidad, alteraciones cutáneas, edema, sequedad, falta de elasticidad y el envejecimiento cutáneo. Los extremos de la vida son ya un factor para desarrollar estas lesiones. Extrínsecos, la humedad. Los pacientes que tienen incontinencia, sudoraciones, exudados de heridas, esos pacientes son más propensos a desarrollar úlceras por presión y a veces se combinan la úlcera con la lesión por humedad. También otro, y es un factor que también sucede, pliegues en la cama, objetos olvidados en la cama, jeringas de 20, agujas, lancetas. Todo eso le genera al paciente presión y nos puede generar esta lesión. Tratamientos farmacológicos, inmunosupresores, sedantes, vasoconstrictores tipo norepinefrina.
La localización de las lesiones por presión en cualquier zona pueden darse. Cuando nosotros asesoramos o les damos pláticas de prevención de lesiones por presión a los familiares, les ponemos estas imágenes porque le decimos, si está de cúbito dorsal, no hay una zona que no esté sufriendo. De cúbito lateral, tampoco. De cúbito prono, ninguna. Todos los circulitos son las zonas donde está afectándose. Tendríamos que tener al paciente prácticamente volando para que no tuviera presión. Si está en silla de ruedas, mayormente la zona de la cadera sufre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reposicionar para que vuelva a reperfundir esas zonas. La localización más frecuente, sacro y talón. Esas son el mayor porcentaje de lesiones que aparecen. Entonces, si por ejemplo ustedes no pueden movilizar a un paciente por inestabilidad hemodinámica o por una situación neurológica, pues por lo menos que no te aparezcan en el talón, porque a veces son prevenibles y en el talón desarrollan. Y dices, es que no lo puedo mover, pero el talón pues no te va a hacer ninguna alteración que te comprometa el estado hemodinámico. Hay lesiones por presión relacionadas a dispositivo médico, así es la abreviatura, y entonces la localización, pues como lo decíamos, en la nariz por exposición más prolongada a las puntas nasales o en los bebés al CPAP, labios, lenguas y encías por tubos endotraqueales, meato urinario por sonda vesical, alas de la nariz por sondas nasogástricas, codos, cintura pélvica por sábanas. Cuando hacemos sujeción mecánica en pacientes inquietos, también a ese nivel de muñecas y codos pueden llegar a tener estas lesiones. Entonces, estas lesiones no son por presión, pero las vas a clasificar así, como lesión por presión relacionada a dispositivo médico. Y en esto sí están de acuerdo la asociación, la GNAUPP y la NEPUA, ambas dan esta clasificación. Entonces vamos a ver las etapas. Estas sí son muy importantes porque en el momento del diagnóstico ustedes pues van a dar la clasificación y aquí las enfermeras tienen que estar mayormente posicionadas porque les decía, de todas las a veces de las lesiones que podemos tratar, casi aquí el diagnóstico sí es mucho o más sencillo a veces, o más de la competencia que sí podemos tener, que a veces la competencia de un angiólogo, de un cirujano. Sí. Entonces estaría justificado, por ejemplo, en un paciente que entra a UCI, que bueno, el pronóstico reservado, desde el inicio usar un apósito. Sí. Por ejemplo, el SARS. Sí, eso es preventivo. Y es con más situaciones que le puedes sumar o más cuidados para prevenir. Porque en el momento en que se desarrollan, no, eso es complicado tratarlas. Ya cuando se van a piso, se debridan, se profundizan, 6 meses tratándolas, 7 meses, 8 meses, a veces ya es osteomielitis, ya salen fuera de tu tratamiento, cuando inicialmente con un apósito los puedes prevenir. El apósito que está probado que sí libera presión, y lo tengo que decir, es el de la marca Mepilex. El de Smith es muy bueno y en precios casi es igual, pero en Estados Unidos hicieron las pruebas de estos y el Mepilex es el mejor para liberar presión en el tipo preventivo. Bueno, la lesión por presión, etapa 1. Aquí es una lesión por presión en donde solamente tenemos eritema blanqueable de la piel intacta, no se ha roto, solamente tenemos ese cambio de coloración. Y está sobre una prominencia ósea, piel intacta, bien localizada, no blanquea y sobre una prominencia ósea. Puede haber, ahorita en la siguiente les doy la técnica, cómo lo vamos a comprobar. Entonces, ¿tienes dudas? Pregúntale al paciente si tiene dolor. Tócalo, si está firme o suave, si está caliente o más fría alrededor.
comparado con los tejidos subyacentes. Explórala y ahí te va a ir dando estos signos que te pueden decir, ah, mira, si es porque tienes esto, y clasifícala así. Los cambios de color no incluyen la decoloración púrpura, marrón, porque estos son lesiones de tejido profundo. Aquí forzosamente tienes que tener rojo, eritema. Si ya tienes un morado, un marrón, ya no es el EPP1, ya va a ser lesión de tejido profundo. Y aquí está la técnica del método de presión con los 2 dedos. Un dedo se presiona sobre el eritema durante 3 segundos y se evalúa retiras y se evalúa el blanqueado después de retirada el dedo. 3 segundos, no blanquea después de que retires el dedo, igual a lesión por presión 1. Blanquea, pues a lo mejor ya es otra situación, a lo mejor por humedad, a lo mejor una situación de alergia. Lesión por presión 2. Ya hay pérdida parcial de la piel con dermis expuesta. Aquí ya tienes una herida como tal. El hecho de la herida lo vas a ver viable, puede ser rosa, roja, puede estar húmedo y también puede presentarse como una ampolla llena de suero. Puede estar intacta o puede estar rota. Si llegas y ves esa ámpula y está sobre una prominencia ósea, clasifícala como 2, aunque no esté rota, porque ya con ámpula ya es 2. La grasa no es visible y los tejidos más profundos no son visibles. Se comporta como una herida aguda. Tiene un lecho casi siempre rosado o rojo. Etapa 3. Pérdida de la piel del grueso. En esta etapa ya abarca la piel adiposa, ya la podemos tener visible. Estas imágenes incluso mandaron a realizarlas. Aquí viene todas el sellito de la NEPUA. Este tejido, esta grasa es visible y el tejido de granulación puedes tenerlo. Los bordes pueden estar enrollados o no pueden estar enrollados. La profundidad varía según la ubicación anatómica. Pueden ocurrir socavamientos, túneles, y aquí algo muy importante para diferenciar la etapa 3 de la 4 es que la fascia, músculo, tendón, ligamentos, cartílago y hueso no están expuestos. Solamente llegamos a tejido celular subcutáneo. En el puente de la nariz, oído, occipital, maleolos, como no tenemos tejido adiposo subcutáneo, las lesiones por presión 3 pueden ser poco profundas. Como creo que traigo una imagen de un bebé, pero en esas zonas ya las clasificamos como 3, porque rápidamente te llegan a ese estadio. La etapa 4, entonces a diferencia de la etapa 3, ya aquí tenemos que podemos tener hueso expuesto, tendones, músculos, ligamentos, cartílagos, y los puedes palpar, puede haber túneles, profundidades. Y esa es ya pérdida pues total del espesor de la piel. Entonces la diferencia es prácticamente las estructuras que vas a ver en el lecho de la herida. ¿Cómo las exploras? Pues en ocasiones tienes que introducir tu dedo, otras ocasiones tienes que introducir la pinza, la prueba Probe-to-Bone, no se la han escuchado, Probe-to-Bone, en donde con un objeto metálico, si tocas hueso, es como para tocar o para diferenciar del tejido del hueso, pues es con la pinza, y ese Probe-to-Bone positivo es igual casi siempre a osteomielitis. Cuando tienes hueso expuesto, casi siempre es igual a que el hueso va a estar infectado, y puedes hacer uso de esa técnica para localizar el hueso. En ocasiones no lo ves, de verdad que no lo ves, entonces explóralo, detente. Si tu herida no progresa, detente, por ahí vas a tener a la mejor hueso, y por eso no te está cerrando tu lesión. Y pueden ser pequeñitas zonas de hueso. Una lesión que tú clasificas como, ya se los había comentado, creo que clasificas como 4, no te regresas, te vas cicatrizando y no te vas, ahora es 3, ahora es 2, ya la tengo 1, se queda como 4,
así ya no tengas hueso expuesto, ya lo hayas resuelto o ya esté cicatrizada, no te regresas en el diagnóstico, así las manejas. Lesión inestadiable es la costra, el tejido necrótico en todo el hecho de la herida. Y no sabes la extensión y no puedes hablar que te digan hasta dónde cree que está profundo. No sabes, y no sabes por qué esta costra puede estar como aquí, como te puede llegar hasta el hueso. Por eso se le llama inestadiable. Si se elimina la escala, pues se va a revelar una lesión por presión 3 o 4. Las escalas estables, y ya la vas a cambiar a 3 o 4, ahí sí. Las escalas estables en el talón, en la extremidad isquiáticas, no deben de ser ablandadas o eliminadas, ya que sirven de cobertura natural biológica del cuerpo. El talón, del talón hacia el hueso calcáneo son 0.2, 0.3 de tejido que tienes, entonces está muy próximo al hueso. Se sugiere no debridarlas. ¿Cuándo las vas a debridar? Cuando tienes signos de infección, cuando tienes una escara inestable, entonces ahí sí las tienes que debridar. Pero si tienes una escara estable como tal, como lesión por presión, ahí déjala. Un día se va, de los bordes se va a ir desvitalizando y se va a ir cayendo, y entonces pues vas retirando de los bordes y como apósito natural a lo mejor algún día se quita completamente y tienes tejido ya epitelizado abajo. Lesión de tejido profundo es daño. Ahora sí tienes cambio de coloración roja, marrón, púrpura, persistente y que no blanquea. Este tipo de lesión llegan a ser también muy profundas y cuando las ves pues también no sabes hasta dónde va a llegar la lesión. Entonces no te comprometas, no digas que es uno que se va a quitar con la movilización o la descarga, porque se te puede necrosar, esfacelar, profundizar y ahí viene el reclamo de que tú dijiste que era uno. Entonces vas a tener estos cambios de coloración y hay que tener cuidado en los pacientes que son de color más moreno, sí, porque se confunden. Ahí sí tienes que estar más observador. Las lesiones por presión relacionadas con dispositivos médicos, pues estas resultan del uso de dispositivos diseñados y aplicados para el diagnóstico o tratamiento. Generalmente pues adquieren o se ajustan o las vas a ver con el patrón o forma del dispositivo en donde fue generada. Y debe ser puesta en escena utilizando el sistema de estadificación, es decir, tienes una lesión por presión relacionada a dispositivo médico, también las vas a clasificar como etapa 1, etapa 2, etapa 3 o etapa 4. Las lesiones por presión en la membrana mucosa, pues estas también son relacionadas a dispositivo médico, pero con la diferencia pues que las van a estar sobre una membrana mucosa. Debido al tejido, estas no las vamos a escenificar o a colocar en etapas. Para la prevención que tenemos, el número 1 es valoración del riesgo, usar escalas. Cuidados específicos de la piel, humedad, manejo de la presión, todos los cuidados generales de una herida, nutrición, enfermedades concomitantes, educación y capacitación constante del personal que está en constante contacto con los pacientes hospitalizados. Entonces la valoración, ¿cuánto la hacemos? Pues tan pronto como sea posible. En cuanto el paciente, si llega a urgencia, se estabiliza, lo mejor es hacerlo en el momento más próximo a su ingreso o en un plazo máximo de 8 horas posterior al ingreso. Y estas revaloraciones las vamos a hacer cada vez que el paciente tenga cambios significativos en su situación clínica. El paciente llegó con puntas nasales y de pronto cae en paro, le tienen que poner un tubo endotraqueal o cambia su Glasgow, o de estar con una TA normal de pronto se hipotensa, choque séptico, alguna situación muy grave, tenemos que hacer esa revaloración de la escala. Y siempre hay que utilizar escalas validadas. 3 escalas que tienen que tener muy en cuenta. Braden para paciente adulto,
¿Qué vamos a ver ahí? Percepción sensorial, exposición a la humedad, actividad, movilidad, nutrición, roce y peligro de lesiones. Y vamos a darle un puntaje a cada una. Si obtenemos riesgo alto, pues tenemos que estar más atentos porque ese paciente va a desarrollar úlceras por presión. Y hay una serie de cuidados cuando el Braden es alto. Y la revaloración tenemos que hacerla diario estarle midiendo en Braden. Si es medio, cada 3 días se lo vamos a estar revalorando y también hay lista para esta situación. Si es bajo, hasta 7 días. A lo mejor es un paciente que camina, que fue por una gastroenteritis y no hay problemas de lesiones por presión. El extenso de estas escalas, pues también lo pueden buscar o se los integro al otro documento para que vean cuándo es completamente limitado. Porque ahí sí tenemos que ver ya una vez que lo ves y de tanto utilizarlo, pues ya te los aprendes. Entonces el número 1 es ver qué tanto riesgo tiene. Para los pacientes pediátricos hay 15 escalas de valoración de riesgo de UPP. En población pediátrica existen 15 escalas, solamente 3 han sufrido proceso de adaptación, validación al lenguaje español. La NSRAS, que se usa a partir del nacimiento y hasta el mes de vida, Braden-Q, de niños de 1 mes a 5 años, y Glamorgan, que está en proceso de validación. Entonces solamente tenemos estas dos. Braden-Q, sus parámetros, y aplica para niños mayores de 1 mes y menores de 5 años, para las personas que se dediquen a pediatría. Y también neonatología, porque a veces los pacientes pues duran más de 1 mes y entonces ya tenemos que cambiar la escala. El resultado, riesgo alto, riesgo medio, de acuerdo al resultado que obtengas. Y la revaloración es igual que en adultos. Esta es la evaluación de riesgo cutáneo neonatal por sus siglas. Aquí vienen de terminología estadounidense y estas las vamos a utilizar para neonatos menores de 1 mes, en donde ya vienen y nos manejan las semanas de gestación de los neonatos y no es esta. El Braden-Q te maneja la perfusión y oxigenación. Entonces aquí te da los niveles de saturación de oxígeno, de TA, para tú poderla medir. Y en la Braden-Q te aumenta las semanas de gestación. Y así los riesgos, menor o igual a 17, son neonatos en riesgo y lo revalúas diario. Mayores de 17 sin riesgo y cada 7 días. Son las 3 escalas que son validadas y que puedes aplicar. Está la Norton para adultos, que también es una escala validada en español. Esto es repetitivo, tienes que hacer la valoración de pies de cabezas, pues entonces te vas a centrar en prominencias óseas si es lo que estás buscando, cambios posturales y documentar tu valoración. Incluir temperatura, edema, valorar el dolor. Inspeccionar la piel debajo y alrededor de los dispositivos al menos 2 veces al día, si los tienes. Medidas preventivas para la humedad, medidas preventivas es el número 1 para las lesiones por presión, es liberar la presión. Otros adicionales es tratar la humedad, no dar masajes sobre prominencias óseas. Se cura, es un protector cutáneo para humedad. Cuando tienes episodios de incontinencia lo puedes utilizar para proteger la piel. Uso de Linovera. No puedes aplicar dispositivos de calentamiento directamente en las zonas. Estos ácidos grasos hiperoxigenados son preventivos, los puedes utilizar cada 8, 12, 24 horas sobre piel intacta. No los puedes usar ni están aprobados para heridas, porque muchas personas se los están poniendo para lesiones por presión 2. También se utilizan en neonatos, pero siempre y cuando ya hayan cumplido de 2 a 3 semanas de vida extrauterina, y tener mucho cuidado cuando tienen fototerapia, porque los podemos quemar. También puedes utilizar para cuidados de la piel otros tipos de adhesivos que te previenen esas lesiones, como son los Duoder CGF o Extratin, como una segunda piel.
Puedes utilizar todos estos liberadores de presión para zonas occipitales, prominencias óseas. Estos son para talones, Alevin Hill, este es para sacro. Estos son no adhesivos y nos sirven como almohadillas occipitales para los neonatos. Estos también son adhesivos. En caso de utilizar para monitorizar frecuencia cardíaca, pues puedes utilizar electrodos con hidrogel, evitar los que son totalmente metálicos porque te van a generar presión. Puedes utilizar también protectores o cubiertas que te ayudan en el cuidado de la piel, como son protectores cutáneos, retiradhesivos, evitar el uso de benjuí, cambios posturales cada 2 horas. Pues esto es más sencillo y va más enfocado al cuidador del paciente, porque esto pues considerar la situación clínica del paciente, eso es algo que estamos muy acostumbrados antes de movilizarlo, ver si no hay alguna contraindicación, levantarlo y no arrastrarlo. Está evitado como que friccionar al paciente sobre la cama, hay que individualizarlo y no dejar que pasen más de 3 horas en una misma posición. Se prefieren las posiciones más acostadas posibles para que se distribuya la presión. Y considerar las superficies especiales liberadoras de presión, como son las dinámicas. Les decía que el colchón de aire alterno es lo que tenemos más a la mano y que está sugerido para esa reducción de presión. Cuando los cambiemos de posición, pues evitar el contacto entre una prominencia u otra, proteger las zonas susceptibles como son los talones. Si están sentados, colocarles taburetes para que esta zona también en declive no nos sufra. Evitar ocluir la circulación nosotros mismos con este tipo de almohadillas. Aquí es una tabla en donde nos da algunas pautas para cuando es alto riesgo, mediano riesgo y riesgo bajo. Por ejemplo, si queremos en un riesgo alto mantener seco, ¿qué actividad podemos hacer? Cambiar sábanas cada 8 horas. Los ácidos grasos tendríamos que usarlos 2 veces al día. La medición del riesgo diario, el cambio postural cada 2 horas y así, cada riesgo. Prohibido, uso de donas, ya no se deben de utilizar. Lo que te generan es una presión alrededor, liberándote esta zona, pero te crean un área de lesión más grave. Almohadillas de piel sintética tampoco, bolsas de fluidos intravenosos no, guantes llenos de agua prohibidos, ni algo casero, pasta Lázar con arrocena y con vaselina. Y se indicó una mezcla para ponerle a una úlcera por presión estadio 2, entonces lo que nos generó es que se aumentó la humedad en esa zona. Entonces hay que utilizar lo que está evidenciado científicamente que se puede utilizar en cada situación. Las complicaciones son muchas, incluso la muerte. Demandas judiciales, indicativo negativo de la calidad, sobrecarga en el trabajo, pues en lugar de llegar a movilizar al paciente, ahora llégalo también a curar. Y bueno, lo que les decía es que las lesiones por presión es un indicador de calidad más representativo de los cuidados de enfermería y está incentivando que niveles, cuando se te presentan estas lesiones, pues son niveles bajos de calidad. Bueno, vamos a ver una muy cortita presentación del diagnóstico diferencial. Ahí les digo que en heridas es traer tus tablitas porque son muchísimas las escalas que están metiendo, muchísimas las clasificaciones y es imposible a veces retener tanta información. El módulo también, o sea, es
una introducción, una parte, pues no es todo, es imposible en tan poco tiempo generarles tanto conocimiento. Entonces es un estímulo o es un caminito por donde ustedes tienen que ir buscando más información. Hay artículos completos y infinidad que se dedican solo a humedad, 3, 4 que se dedican solo a infección, 3, 4 que se dedican de terapia de presión negativa, hay 1000. Muchísima información, a lo mejor uno semanal, uno diario, no sé, pero sí hay que estar nosotros leyendo y documentándote. Las páginas que yo les menciono, la GNUPP, la NPUA, la AMSICHAC, todas esas páginas tienen muchísimos artículos libres. Entonces ahí nada más que ustedes le pongan en el buscador qué quieren y ahí les salen todas las investigaciones que se están haciendo y ya uno ve qué autor es el que está como mejor posicionado en cierto tema y ya lo buscas por autor. Otro curso que también hacen y que a lo mejor a ustedes les puede interesar es cada 2 años el doctor Contreras hace uno en el GA González. Este año no hubo, para el otro año lo esperamos en febrero. Son cursos muy económicos y son cursos de 3 días, así intensos, y él se trae mucho profesor europeo. Entonces ahí te pasan la cirugía, él está ya debridando, poniendo terapia de presión negativa en vivo en quirófano y te pasan la transmisión en el auditorio. Traen de Buenos Aires, Costa Rica, no recuerdo, unos médicos muy buenos que se dedican al linfedema. Entonces ahí en vivo se llevan al paciente y en vivo te hacen los vendajes. Entonces esa parte de la AMSICHAC es otro lugar donde ustedes pueden obtener conocimientos, porque esto es continuo. En un curso es imposible que uno adquiera tanta información. Este diagnóstico diferencial de lesiones por humedad lo vamos a hacer con LESCA, por presión, lo vamos a hacer con LESCA. LESCA es lesión cutánea asociada a la humedad. Este término es de la GNUPP y dice que es una lesión localizada en la piel que no afecta a tejidos subyacentes, que se presenta como inflamación, eritema o erosión de la misma. Es causada por exposición prolongada, continua a humedad. Y la humedad puede ser de diferentes formas, maneras, orígenes. Y así tenemos esta tablita en donde tenemos las sustancias irritativas en la piel. En su mayoría, solo hasta el agua es irritativa, pero las más irritativas son las heces líquidas con o sin orina, y es lo que te va a dar esta condición. 6 tipos diferentes de lesiones por humedad. Asociada a incontinencia es la primera imagen, donde las vas a ver pues en la región que corresponde a si es urinaria o si es fecal. La dermatitis intertriginosa es en pliegues por obesidad, en su mayoría. Dermatitis perilesional asociada por exudado, en donde tenemos heridas que no se controla el exudado y que podemos tener aquí dermatitis, y la vamos a ver así eritematosa con ciertos puntos más rojos. Dermatitis cutánea asociada a exudado, esto es por enfermedad en donde no tenemos herida como tal, pero el mismo edema o el mismo linfedema te está dando ese exudado. Dermatitis periestomal, las que suceden alrededor de los estomas. Y dermatitis por salivación o mucosidad. Este tipo, por ejemplo, aquí este niño que tiene salivación constante, o puede ser en la tráqueos por la secreción de la paciente o en el tubo endotraqueal. Y así entonces el diagnóstico diferencial, que el principal que vamos a hacerlo es con la DAI por las zonas. Puedes confundir mucho una lesión por presión con una dermatitis asociada a incontinencia. El síntoma principal de la DAI es enrojecimiento de la piel, ocurre ampollas, lesiones cutáneas e infección. Afecta a 1 de cada 10 adultos incontinentes. Y el diagnóstico diferencial, pues, ¿cómo va a ser? Que no está sobre una prominencia ósea, que tiene un proceso de incontinencia o una situación de incontinencia. Hay factores de riesgo. Que son prácticamente las incontinencias o el tiempo prolongado entre cambios de un producto húmedo para la incontinencia, piel frágil, capacidad limitada para ir al baño,
Y estos factores te van dando DAI. Entonces, cuando tú haces el diagnóstico diferencial, pues lo primero que vas a preguntar es si está expuesto a incontinencia, si tuvo un proceso de diarrea, si la sonda tiene fuga. Vas a ir en busca de humedad. Si el diagnóstico no te da para lesiones por presión, lo segundo que tienes que buscar es esto, la limpieza incompleta de la piel, porque en ocasiones, le digo, hacen la limpieza a los familiares y tú vuelves a pasar la toallita y te traes todavía mucho excremento, y todo eso va generando que la piel continúe húmeda y continúe con contaminantes que la pueden llegar a romper incluso. 3 factores importantes: exceso de humedad, acción de agentes químicos irritativos en la piel y por la activación derivada de excesivos o repetitivos limpiezas. Nosotros mismos la podemos estar generando al estar limpiando y limpiando y limpiando esa zona. La valoración: inspeccionar la piel. Tienes que hacer un diagnóstico correcto. La dermatitis asociada a incontinencia se trata sin humedad y una lesión por presión la vas a tratar con cura en ambiente húmeda. Si a esta DAI le pones humedad, vas a generar un problema más grande, vas a equivocarte en el diagnóstico y algo que necesita estar libre de humedad, se la estás generando. El aspecto clínico: inflamación, enrojecimiento, zonas eritematosas en el área, en la mujer, pues en labios mayores, en el área escrotal en los varones. Aquí están estas tablitas que nos van a servir mucho para hacer el diagnóstico diferencial. A lo mejor al principio las ocupas, pero después ya es rara la que tengas así como que mucha duda. Pero pues, si tienes mucha duda, pues te regresas igual. La causa principal de una DAI pues va a ser la humedad. En cambio, de una lesión por presión va a ser la presencia de presión. La localización ya la dijimos: en pliegues, en áreas perianales. Acá va a ser en una prominencia ósea, forma irregular, forma regular. Profundidad: estas normalmente las DAI son superficiales, no hay necrosis, pueden ser irregulares, difusas y muy grandes. Enrojecimiento, y acá son diferentes colores que casi siempre van rojo o púrpura. Y aquí fácilmente se te infectan estos procesos y acá no. Esta es una DAI. En general, imagen de espejo en forma de alas de mariposa. Lo que encuentras en un glúteo lo encuentras en el otro. Vean aquí cómo la forma es igual. Esto es imposible que tú digas que es una lesión por presión. Si tú te preguntas qué ha pasado con el paciente o haces un poquito de historia clínica, aquí te lo va a dar. Entonces esta es una DAI en donde tienes que quitar primero la diarrea o primero la incontinencia y después tratar la lesión. Limpiar, hidratar, proteger. Son las 3 pautas del tratamiento. La limpieza con agua, con un jabón neutro, con algodón que es más suave. Hay productos que te hidratan y te protegen, como el Z30. Aquí delante trae unos, están Aldanex en spray, en crema, Securas, nimeticonas. Este es también Z30. Hay un jabón especial de B-Brown. Esto es repetitivo de la otra, de liberadores de presión, protectores cutáneos.